Vamos ya por esa última buena práctica. Vamos a entregar el galardón en la categoría ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, solicitamos la colaboración de Pilar Molinero, directora gerente del IAF, y también de Fermín Serrano, comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030. Van a entregar el trofeo al ganador del premio RSA 2019 en la categoría ODS, a Ruth Lázaro Torres, directora general de Taisi. Premio RSA 2019 en la categoría ODS para Taisi. Lo recibe Ruth Lázaro Torres, directora general de Taisi. Se acercan un poquito. Hacemos la foto con la entrega del premio. Y Ruth Lázaro tendrá también 5 minutos para exponerles a todos ustedes su buena práctica. Adelante. Qué emocionante. Tantas buenas prácticas. Hay aquí como un ambiente caldeado. Buenos días, realmente. Lo primero, agradecer al jurado, lógicamente, por su valoración y por pensar que nuestra buena práctica podía ser merecedora de este galardón. Muchísimas gracias. Mi enhorabuena a todos los premiados y a todas las empresas que al final apostamos día a día en nuestra estrategia por lo que es el camino único, como estábamos comentando, la responsabilidad social empresarial. De verdad, que felicidades para todos. Y todo empezó hace mucho tiempo, con un pálpito muy especial, que con pasión y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo consideramos que Taisi tenía un lugar en el mundo, tenía mucho valor y, por tanto, teníamos que generarle todo un verdadero plan estratégico. Un plan estratégico que tenía que revolucionar nuestra empresa, tenía que suponer un cambio cultural del principio a fin y que, por tanto, qué mal están ustedes, les estoy dando la espalda, ya disculparán. Y que, por tanto, teníamos que hacer de nuestra empresa un proyecto con sostenibilidad. Ese era nuestro principio y esa es la motivación que hoy me trae aquí de nuevo. Y la decisión fue apostar por generar un proyecto estratégico basado en una pieza clave que para nosotros era la responsabilidad social empresarial, llevada a todos los extremos de la empresa. Y por eso en estos últimos 4 años hemos trabajado profundamente de la mano del Instituto Aragonés de Fomento, con la DGA, y hemos caminado en lo que nosotros les voy a explicar es nuestra buena práctica hemos presentado. Nosotros hemos querido denominar Taisi Hacemos Camino al Andar. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos mucho que decir, que teníamos que estar en ese club de la sostenibilidad con sello de Aragón y que nos iba a guiar en todos nuestros proyectos y en un entorno de empresa responsable y sostenible. Y así ha sido nuestro camino, paso a paso. Todo empezó por un 2016. Creo que la memoria la colgarán. Hay muchos datos y mucha información y un tiempo reducido, ya lo siento. Todo empezó en un 2016 en el que decíamos que queríamos apostar por esa responsabilidad social y que de la mano del IAF íbamos a argumentar este trabajo. Fuimos responsables y en el 2017 recibimos el premio Responsabilidad Social. A la vez, en el 2017 encontramos un gran aliado
que era el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Nos volvía a generar una guía, un criterio, un modelo que seguir y unas instrucciones y unos pasos que seguir caminando. Hemos trabajado en los informes de progreso durante el 2017, 2018, 2019 con el Grupo de Trabajo Agroalimentario, generando y publicando buenas prácticas que están también colgadas, lógicamente, en la red. Y empezamos a trabajar en el 2017 en lo que pensábamos que tenía que ser la integración de los ODS y todo ese, diría, amplio y arduo contenido de impregnarnos de lo que son los 10 principios, lo que son los 17 objetivos, todas esas metas. Es duro, pero es bonito. Yo no sé lo que me pasa, pero yo estoy un poco como enganchada a este punto de los ODS. Te vas impregnando, te vas metiendo cada vez más. Pero la verdad es que han sido, pues bueno, muchas las contribuciones que consideramos que en este camino, en este proceso, en un proceso que considero que no tiene fin, que estamos pensando en el 2020, en el 2030, en el 2050, que es un camino continuo en el que van a seguir surgiéndonos nuevos retos, nuevos desafíos y que este cambio que hemos iniciado nunca va a terminar. Y, por tanto, de esta manera inteligente, con alianzas y pensando que tenemos que encaminar esta sociedad y entre todos, como estamos diciendo, hacia este mundo mejor. Y por eso decimos que es un paso a paso. Son muchas las contribuciones. Ustedes seguro que si empiezan a trabajar este campo de los ODS se encuentran como yo, que decía, pero si, que total, que nosotros ¿qué estamos haciendo? Y empiezas con un folio en blanco y dices, bueno, vamos a ver, vamos a tratar de recoger cuáles son todas las acciones que estamos realizando dentro de la empresa de manera habitual y vamos a ver cómo las podemos ir alineando con los distintos ODS. Y ya verán ustedes, tendrán 3, 4, 2, 15, los 17, no lo sé, pero seguro que encuentran que todas sus estrategias de alguna manera están alineadas con ellos. Les voy a dar algunos ejemplos rápidos. Nosotros que estamos trabajando, plan de formación, plan de sensibilización. Trabajamos bajo un sistema integrado de gestión en el que al final trabajamos con unos estándares certificados 9001, FSSC en seguridad alimentaria, sello halal, sello kosher, sello vegano, ecológico. ¿Qué más hacemos? Hacemos innovación, como no, cultura de la innovación. Estamos ahora mismo trabajando en un plan estratégico completo de digitalización. No podemos perder la perspectiva de género, que tiene que igualmente impregnar todas nuestras estructuras de arriba abajo. Voluntariamente, desde el 2017, con un plan de igualdad. Con respeto y conciliación, flexibilidad y diversidad, un plan de acción social y de voluntariado con las entidades y colectivos más desfavorecidos, un amplio programa medioambiental en el que trabajamos por la eficiencia del agua, energías renovables, economía circular. Son muchas las acciones en las que, frente a ese cambio climático, también estamos trabajando, midiendo nuestro índice de sostenibilidad, cómo podemos mejorar nuestra huella de carbono, qué hacemos con esos malditos efectos de gases invernadero. Pero también, como decía, el universo oceánico, nosotros también estamos trabajando en nuestro programa de empresa y salud, con un plan de empresa saludable y también recientemente con la certificación ISO 45001. Tratamos de darle procedimiento y tratamos de generarle una estrategia que le dé sentido. Así, recientemente, incluso después de presentarnos a este premio, con un código ético que también estamos trabajando y que vamos a lanzar en esta semana y dar a conocer en esta semana de la transferencia. Y para mí, y no por último, el menos importante, que es el objetivo 17, que no quiere entrar, ahora sí que entra, porque para mí es el más grande, es el que nos dice que no podemos trabajar solos, que tenemos que trabajar en alianzas, que el Pacto Mundial es maravilloso, que la Red Aragonesa de Empresas Saludables también es una buena guía, que el Instituto Aragonés de Fomento tiene que estar con nosotros. Y así vamos haciendo camino. Y todas estas cosas son las que estamos aprendiendo en este camino. Es decir, como están diciendo en la mañana, esto ha venido para quedarse, no es una opción de vida. Yo creo que es un camino que todos tenemos que tomar. Y es tan sencillo como tomar el camino de la vocación de la sostenibilidad. Y como ciudadanos, como empleados, como empleadores,
A través de la educación, y por eso Océano también hace una gran labor, podemos contribuir a esa Agenda 2030. Está en nuestra semilla y lo que digo, no estamos solos. Tenemos que pensar que las alianzas es nuestro gran camino. El Pacto Mundial es maravilloso. Yo pensaba que con eso de que eran Naciones Unidas, Pacto Mundial, sonaba rarísimo, pero si es gente cercana, si es que llamas a Mónica, si es que la tienes ahí, y dices, Mónica, y sabe de tu empresa y sabe cómo ayudarte. De verdad lo digo que quien no lo estéis trabajando es un camino a explorar y que les encantará. Y que todos hacemos camino al andar y que es una manera positiva de seguir impactando en la sociedad, porque esto es totalmente transversable. Taisi es una pequeña empresa que estamos en el mundo rural, en Calatayud, en mi querida Calatayud, que está gestionada por una mujer, que somos agroalimentarios de un sector maduro, que soy una tercera generación, que más cosas en contra no podíamos tener y que, en cambio, bueno, pues lo estamos sacando adelante, que estamos innovando y que, por tanto, cualquier organización del sector que sea y de cualquier tamaño va a ser capaz de encontrarle la utilidad, porque al final, si es útil, lo vamos a tomar como propio. Útil para la empresa, útil para nuestras personas, útil para la sociedad, útil para nuestra comunidad y, como no, al final le tenemos que encontrar utilidad para este planeta que es el que nos está dando vida. Así que, por todo ello, muchas gracias.